Sección transversal. El tanque Panther Ausf-G. Ya sea en lo profundo de la naturaleza o en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, conviene tener cuidado con los grandes felinos. Uno de los tanques más legendarios de ese conflicto fue el Panzer V Panther alemán, un vehículo que infundía miedo en los corazones de los aliados que se enfrentaban a él. Orígenes. Mientras que la búsqueda de un reemplazo para el tanque Panzer IV comenzó en 1938, el origen del Panther comenzó después de la Operación Barbarroja en 1941. A pesar del éxito abrumador durante las primeras etapas de la invasión, el alto mando alemán comenzó a preocuparse por la efectividad de sus Panzer III y IV contra los T-34 y KV-1 soviéticos que estaban encontrando. Después de un estudio cuidadoso de los T-34 capturados, se organizó un concurso para producir un nuevo tanque mediano que pudiera competir con él en el campo de batalla. Se presentaron varios prototipos de Krups, Daimler-Benz y otros. El diseño ganador fue un prototipo hecho por Fábrica de Máquinas de Augsburgo y Nuremberg, o EMAN, que fue seleccionado a finales de 1942. Después de algunos ajustes más, el tanque recién desarrollado entró en producción en enero de 1943, semijo. Se le dio la designación de Panzerkampfwagen 5 Panther y fue enviado por primera vez al combate ese mismo julio en el Frente Oriental. Variantes. A lo largo de la guerra, hubo varias variantes del Panther. De manera confusa, el primero en entrar en producción fue el Ausf-D, siendo Aus la abreviatura de la palabra alemana Ausführung, que significa versión. El siguiente modelo fue el Ausf-A, seguido por el Ausf-G. Esto contrasta con otras designaciones de tanques alemanes, donde el primer tipo de una serie de producción recibe la designación A, luego B, y así sucesivamente. La variante G fue la última variante de producción del Panther en entrar en combate, aunque hubo una variante F con la torreta actualizada y un tanque Panther II que también estaba planeado, pero la guerra terminó antes de que cualquiera de ellos llegara a la línea de producción. Era una actualización del Ausf-I sobre un chasis rediseñado y tenía modificaciones para facilitar y abaratar la producción. Oigan, historiadores de Simple History, ¿alguna vez han tenido el deseo de tener un juego de estrategia en tiempo real de tamaño de bolsillo que lleve los clásicos juegos de guerra de PC a su dispositivo móvil? World War Armies de Hype Master tiene justo lo que necesitas. Inspirándose en juegos legendarios como Command & Conquer, World War Armies lo trae con vehículos e infantería auténticos de la Segunda Guerra Mundial, permitiéndote perfeccionar tus tácticas de batalla mientras admiras sus impresionantes gráficos en 3D. Elige tu bando entre las potencias del juego, Estados Unidos, Alemania o la URSS. Cada nación tiene más de 20 unidades únicas a tu disposición, desde tanques poderosos hasta ingenieros especializados, lanzallamas y Jaegers. La estrategia no termina ahí. Cada nación cuenta también con generales únicos, cada uno con habilidades especiales que pueden cambiar el rumbo de la batalla. Desde solicitar ataques aéreos hasta aumentar tu recolección de recursos, tu general podría ser tu as bajo la manga. ¿Variedad en el campo de batalla? Por supuesto. Desde mapas llenos de obstáculos para los amantes de la estrategia hasta campos de batalla más directos y rápidos, World War Armies lo tiene todo. Además, la diversión no termina con el 1 contra 1. Invita a un amigo para una batalla de 2 contra 2. Y aquí viene la mejor parte. Instala el juego usando el enlace en la descripción. Completa el tutorial y obtendrás el tanque Pershing, una skin del desierto y tokens. ¿Listo para la batalla? Nos vemos en el campo de batalla. Dimensiones. El Panzer Ausf-G mide 29 pies de largo por 11 pies de ancho y 10 pies de alto, o bien 8.86 metros por 3.42 metros por 3.1 metros. El peso del Panther es de 45 toneladas métricas, un poco más pesado que la variante D, aunque todavía considerablemente más ligero que el Tiger, que pesaba 54 toneladas. El Panther era una alternativa más pequeña y maniobrable a la serie de tanques Tiger, y fue clasificado por el alto mando alemán como un tanque medio. Tripulación. Como todas las versiones del Panther, el Ausf-G tenía una tripulación de 5 hombres. Un comandante, conductor, artillero, cargador y operador de radio, quien también era el ametrallador. El comandante se ubicaba en una cúpula en la parte trasera de la torreta, detrás del artillero y el cargador. El conductor se sentaba más abajo en el casco, en el lado izquierdo del vehículo. A su derecha estaría el operador de radio. En versiones anteriores, el conductor veía el exterior a través de una mirilla blindada cortada en el casco. Para mitigar este evidente punto débil, la abertura fue reemplazada por un solo periscopio giratorio. Esto tenía el beneficio adicional de simplificar el proceso de producción. Armamento. El arma principal del Panzer Ausf-G
Al igual que en las demás variantes, era un cañón de alta velocidad de 75 milímetros. Aunque es del mismo calibre que el cañón principal del M4 Sherman, tiene una velocidad de salida mucho mayor debido a una carga de pólvora más grande y un cañón más largo. Esto le daba al cañón principal del Panther una excelente capacidad de penetración de blindaje contra los tanques aliados. La versión AUSG llevaba 82 proyectiles para el cañón principal, un ligero aumento sobre los 79 proyectiles de las versiones anteriores. El armamento secundario del Panther era un par de ametralladoras MG-34 de 7.92 milímetros. Una estaba ubicada en la torreta, coaxial al cañón principal. La segunda se encontraba en la parte frontal del casco y era utilizada por el operador de radio. Blindaje. La versión AUSFG, como todas las versiones del Panther, utilizaba blindaje inclinado, conocido como placas del glacis, que fue inspirado por estudios del T-34 soviético. Esta característica aumentaba la protección mientras reducía el peso. Para reducir aún más el peso del vehículo, los laterales y la parte trasera tendrían un blindaje más delgado que el frontal. El blindaje frontal del Panther tenía un grosor de 80 milímetros, y debido a la inclinación, esto significaba que un proyectil enemigo tendría que penetrar efectivamente alrededor de 100 milímetros de blindaje, algo que muchos cañones aliados, especialmente el cañón de 75 milímetros del M4 Sherman, tenían dificultades para lograr. Los laterales y la parte trasera del Panther eran más delgados, con un grosor de 45 milímetros, y la parte superior del tanque era relativamente delgada, con 30 milímetros. Debido al grosor del blindaje frontal y la vulnerabilidad relativa de los flancos, las tripulaciones de tanques aliados intentaban maniobrar alrededor del costado del Panther para lograr destruirlos. El AUSFG también tenía un blindaje lateral de Pannier más grueso en comparación con las variantes anteriores, lo que protegía la parte superior de las orugas y el sistema de suspensión. Motor y combustible. El Panther AUSFG era impulsado por un motor Maybach V12 de gasolina enfriado por agua, capaz de generar 600 caballos de fuerza. Podía mover el vehículo a una velocidad máxima de 46 km por hora o 28,5 millas por hora. La capacidad de combustible era de 730 litros o 190 galones, lo que le daba al Panther un alcance operativo de alrededor de 200 kilómetros o 124 millas. El Panther AUSFG tenía una transmisión ZOF AK 7200. Esto permitía 7 velocidades hacia adelante y una en reversa. Producción. Durante el transcurso de la guerra, se construyeron alrededor de 6.000 Panther, siendo el AUSFG la mayoría con aproximadamente 3.000 unidades. Fueron producidos por varios fabricantes, principalmente Máquina y Fábrica Augsburg-Nuremberg, pero también Máquina y Fábrica Niedersachsen-Hannover y Daimler-Benz. Visión nocturna. Varios Panther AUSFG fueron equipados con el avanzado visor de combate nocturno por infrarrojos FG 1250, Sperber o Gavilán. Este dispositivo estaba ubicado en la cúpula del comandante, donde estaba conectado a un convertidor de imagen y a una máquina que detectaba la elevación del cañón principal. Esto le daba al comandante una visión nocturna limitada de hasta 600 metros, aunque solo el comandante tenía esta capacidad. El resto de la tripulación dependía de sus órdenes. Se desconoce cuántos estaban equipados con esta tecnología, con estimaciones que van desde alrededor de 20 hasta más de 50. En enero de 1945, se ordenó que todos los Panther tuvieran esta característica, aunque se desconoce si esto se llevó a cabo. Defectos. A pesar de sus ventajas, el Panther no estaba exento de defectos. Como la mayoría de los tanques alemanes, eran mucho más complejos y poco fiables en comparación con sus contrapartes aliadas. El primero era el sistema de orugas y suspensión. Como la mayoría de los tanques alemanes, el Panther utilizaba 18 ruedas intercaladas o ruedas de rodaje que se superponían unas a otras. Esta configuración le daba al tanque más movilidad y distribuía su peso de manera más uniforme, pero tenía el costo de ser más compleja. Para reparar el sistema de suspensión, era necesario quitar varias ruedas superpuestas para acceder a los mecanismos internos. Una tarea compleja y que consumía mucho tiempo, especialmente en zonas de combate. Muchas de las primeras variantes del Pantera sufrieron problemas de motor y transmisión, con un número significativo fuera de servicio debido a fallas mecánicas. Con la creación del AUSFG, muchos de estos problemas se mitigaron, pero el Pantera seguía siendo menos fiable en comparación con sus contrapartes aliadas. Otro defecto era el blindaje del Pantera. Aunque el blindaje inclinado del Pantera generalmente era efectivo para desviar los proyectiles enemigos, a medida que avanzaba la guerra y los bombardeos estratégicos aliados devastaban la industria alemana, los defectos en el proceso de fabricación hicieron que el acero se volviera quebradizo.
Incluso si el disparo era desviado, existía el riesgo de que el impacto rompiera el metal, dañando el tanque irreparablemente o dejándolo vulnerable ante un segundo impacto. El último defecto del Panther fue su limitada producción. De todas las variantes, se crearon alrededor de 6.000, de las cuales aproximadamente 3.000 eran de la variante AUSFG, lo cual palidece en comparación con los estimados 84.000 T-34 y 50.000 M4 Sherman a los que se enfrentaron. Cualquier ventaja en calidad quedaba anulada por la pura cantidad de unidades. Legado. El Panther entró en combate por primera vez en el Frente Oriental en julio de 1943. A partir de entonces, sirvió en todos los teatros de operaciones. La Wehrmacht desplegó fuerzas acorazadas hasta la rendición alemana en mayo de 1945. Durante ese tiempo, el Panther se ganó la reputación de ser uno de los mejores tanques utilizados por los alemanes, siendo temido y respetado por los aliados que se enfrentaron a él. Muchos discuten sobre si fue el mejor tanque de la guerra, y a pesar de sus defectos, posiblemente podría considerarse entre los mejores vehículos blindados de la Segunda Guerra Mundial.